Bienvenidos a la última clase de Fisiología Digestiva. Yo soy Silvina Soto, soy veterinaria con intensificación en clínica de grandes animales. También soy especialista en docencia universitaria. En esta presentación nos vamos a centrar en las particularidades de la fisiología digestiva del equino, pero por otro lado vamos a comparar ciertos aspectos con las otras especies y se van a dar cuenta que gran parte de lo que ya vieron se puede aplicar. Imagínense que tuvieran la posibilidad de observar durante 24 horas a unos caballos en su estado natural. ¿Qué comportamientos creen que presentarían? ¿Cuánto tiempo de esas 24 horas dedicarían a cada comportamiento? Este ejercicio les sería útil para estudiar a cualquier especie, pero puntualmente, en el caso de los caballos, gran parte de lo que sabemos se lo debemos al estudio de estos caballos de Chuvasky que están en una reserva en Mongolia. Gracias a ellos sabemos que los caballos son muy sociables, que se pasan gran parte del día caminando o galopando, evolucionaron durante millones de años para eso, lo cual dista bastante de las condiciones en las que en general se mantienen a los caballos domésticos, la mayor parte del día solos y en confinamiento. Como se imaginarán, esta situación totalmente antinatural le genera mucho estrés y en el peor de los casos incluso llega a provocarles patologías. Si nos detenemos en la conducta alimentaria, fíjense que los caballos salvajes dedican el 60% del día a comer, unas 16 horas al día. Algunos autores incluso dicen que pueden llegar a 20. En cambio, los caballos estabulados reciben la ración 2 o a lo sumo 3 veces por día, por lo cual ese tiempo es bastante menor. Esa modificación en el comportamiento también tiene su correlato fisiológico y van a ver entonces que en los caballos estabulados, de nuevo, la salivación es mucho menor. Eso va a traer consecuencias que también las vamos a ir viendo. Como animal de presa, el caballo tuvo que desarrollar a lo largo de su evolución diversas estrategias que le permitieron sobrevivir. El hecho de permanecer en grupo, sumado a su capacidad de correr a gran velocidad, lo protegen de sus depredadores. Pero hay un aspecto que en general no es tenido en cuenta, también relacionado con su condición de animal de presa, es la enorme sensibilidad que tiene el caballo. Es un animal totalmente perceptivo a su entorno. El equino tiene los ojos a los lados de la cabeza, como otras especies de presa, que la ventaja que va a traerles es que tiene una visión casi panorámica. Pero por otro lado tiene la desventaja que es monoocular mayormente y solo tiene una pequeña porción que es binocular. Algo muy importante como característica en el equino que influye en su comportamiento a la hora de comer es que tienen un punto ciego justo delante de la cabeza, entonces no ven lo que comen. Por lo tanto se van a valer del olfato. Si hay alimentos que son muy polvorientos, por ejemplo, les puede traer problemas respiratorios. Eso contrasta con lo que pasa con los primates o con los depredadores, que tienen mayormente una visión binocular, que les da una mayor, en 3D sería, mayor idea de profundidad, pero tienen un campo de visión bastante menor, ¿sí? Se dice entonces que la visión del equino es periférica o panorámica. Fíjense también que eso está ayudado de alguna forma por la forma de la pupila, que es horizontal. El equino no puede enfocar muy bien objetos que estén a menos de 50 centímetros, a diferencia de los depredadores. Y también para enfocar, que les cuesta bastante, o sea, tardan más tiempo, también por el hecho de tener la pupila horizontal, tienen que
subir y bajar la cabeza porque ven más a la periferia, pero ven menos arriba y abajo. Creo que en esta imagen se ve mucho más claro lo que les traté de explicar en la diapositiva anterior. Esto sería la visión del jinete que está sobre el caballo y esto sería la visión del caballo. Fíjense el punto ciego, ¿sí? Y el campo de visión, que es mucho mayor para el caso del equino que para el humano. También los colores, bueno, hay muchas diferencias. Pero el concepto fundamental que quiero que les quede de acá a que se reciban es que siempre para entender a los animales traten de mirar con sus ojos, no humanizarlos. Esa va a ser la mejor forma de entenderlos. Ya adentrándonos en la fisiología digestiva propiamente dicha, podríamos comparar a un equino con un monogástrico carnívoro, que podría ser un canino, y con un poligástrico, que podría ser un bovino. Fíjense el tamaño del estómago. Ya a simple vista podemos ver que el del equino es mucho menor, en proporción, por supuesto, que, por ejemplo, lo que es el del perro. También tenemos que volver un poco a el comportamiento, la evolución. Los carnívoros evolutivamente son animales que no comen todos los días, sino que esporádicamente consiguen una presa, entonces el estómago es relativamente grande y actúa como un reservorio. Vamos a ver después que como el equino come constantemente, no necesita reservar. Eso evolutivamente. Y en el caso del rumiante, vamos a tener un estómago grande, pero a expensa de los preestómagos. ¿Se acuerdan? Que es una cuba de fermentación. Eso es totalmente diferente. Bueno, con respecto al intestino delgado, en general en los carnívoros es bastante más corto que lo que es en los herbívoros, porque tiene que pasar rápido el alimento para no pudrirse, por el tipo de alimento que comen. El ciego, bueno, simplemente para que vean el desarrollo tremendo que tiene el equino en relación a un perro, por ejemplo, o a una vaca, y el intestino grueso en general. Es muchísimo más desarrollado en el caso del equino, por la función que va a tener. Entonces podríamos relacionar así intuitivamente que el tamaño, o sea, la anatomía, va también muy relacionada a la importancia que tiene ese sector, a la función que va a cumplir. Entonces, el primer concepto importantísimo es cómo clasificamos al equino de acuerdo a su fisiología digestiva. Es un monogástrico, pero a diferencia de los caninos, es herbívoro y es un fermentador, pero posterior o posgástrico, a diferencia de lo que ocurre en los bovinos o en los pequeños rumiantes, que es pregástrico. Y otro concepto muy importante es que tanto la anatomía, la fisiología, como el comportamiento del equino han evolucionado para permitir una ingesta continua de alimentos ricos en fibra. Con fines didácticos, dividí la presentación en 4: boca y esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Y de cada una de ellas vamos a ver un recordatorio anatómico, nociones mínimas de motilidad y, lo más importante, su participación en el proceso digestivo propiamente dicho. Comenzamos entonces con boca y esófago. Como estructura importante en la boca podemos mencionar a los dientes, que recuerden que en el equino son ipsodontes, no tienen cuello, presentan interdigitaciones entre lo que es el esmalte y la dentina.
y lo más importante es que crecen durante toda la vida. También podemos mencionar a la lengua, que recuerden que es lisa, a diferencia de otras especies como el bovino, en las que tiene cierta función mecánica. Y, por ejemplo, en el felino, en donde esas espículas córneas tienen una función que es la de terminar de sacar la carne que queda pegada a los huesos. Podemos mencionar también al esófago. Recuerden que la primera parte es de músculo estriado y la última de músculo liso. Como glándulas anexas están las glándulas salivares. La que más me interesa es la parótida. Vamos a ver después por qué. También tenemos las submaxilares, que estarían por acá, las sublinguales, y después tenemos por acá otras bucales. Las parótidas son cerosas y las otras son mixtas. Los labios del equino son muy fuertes y son muy móviles, y es la principal estructura para la prensión, ¿sí? Recuerden que en los carnívoros se valían de los miembros anteriores y de los dientes, y en el caso del bovino con la lengua. Para beber también utilizan los labios, utilizan la lengua como si fuera un émbolo, como si fuese una jeringa, y dejan solo una abertura pequeña con los labios y de esa forma beben. Recuerden que, bueno, es similar a lo que pasa en el bovino, pero es bastante diferente a lo que pasa en los carnívoros, donde utilizan la lengua. Los labios del equino no solo son fuertes, sino que son muy sensibles. Fíjense que tienen toda una serie de pelos táctiles que son similares, análogos a lo que son los bigotes de los gatos, le dan muchísima información. Se dice que son tan sensibles como si fuera una mano humana. Y eso, junto con el olfato, es muy importante a la hora de comer del equino, porque si recuerdan lo que habíamos dicho, no ve lo que come. Entonces también el olfato y la sensibilidad de los labios lo va a ayudar a reconocer la comida. La masticación del equino es muy minuciosa, solamente tiene masticación de ingestión. Si comparamos con un bovino, fíjense que es al revés. Ellos mastican más, los equinos, el heno que el grano, pero justamente porque tienen solamente esa oportunidad para masticar, a diferencia del rumiante que después justamente rumia. Si comparamos con los carnívoros, el perro traga, básicamente no mastica, y no es lo mismo que pasa con el gato, que sí tiene una masticación un poquito más importante, pero siempre el que tiene la mayor masticación es el equino. Una característica que tiene el equino, al igual que otros herbívoros, es que su mandíbula es más pequeña que el maxilar superior. Fíjense que si bien los incisivos están en contacto, no pasa lo mismo con los premolares y molares de la arcada superior e inferior. Además, la superficie oclusal de los premolares y molares de la arcada superior es mayor que la de la arcada inferior. Por esos dos motivos, para ponerse en la posición, las dos superficies oclusales, que de paso también mencionamos que son oblicuas, no rectas como en otras especies, el equino necesariamente tiene que mover de un lado hacia el otro, y ese movimiento de lateralidad se denomina diducción. En esta animación se ve cómo sería este movimiento. La única salvedad es que hace varios movimientos de un lado, se cansa y va al otro, que hace otros varios movimientos. Y también recuerden que no son los únicos movimientos que tiene, también tiene de ascenso y de descenso, y mueve la mandíbula hacia oral y aboral, pero el primordial para poder masticar el equino es el de diducción. Si recuerdan lo que habíamos ya mencionado de los dientes que crecen durante toda la vida, sumado a
las características de la mandíbula y el maxilar superior que acabamos de mencionar, recuerden que el equino evolutivamente come durante todo el día y pasto fresco, que además de que gasta porque mastica todo el día, esos pastos son abrasivos, entonces tiene sentido que evolutivamente tenga los dientes de esa manera. ¿Qué pasa en el animal doméstico? Como habíamos dicho también al principio, en vez de comer durante todo el día, come 2 o 3 veces por día. Entonces, la mayoría del tiempo está la mandíbula y los dientes en posición de reposo. Eso hace que se desgasten en forma desigual y que crezcan en la mandíbula los premolares y los molares hacia adentro, estas puntas de muela, y en el caso de la arcada superior en la cara lateral, externa o bucal. Esta se denomina cara lingual. Esto es un problema para el equino porque no permite básicamente los movimientos de deducción, queda como atrapado el diente, y también van a ver que el animal adelgaza, también se pueden ver granos en la materia fecal. Y esto se soluciona de una forma bastante sencilla, que es algo que se hace de rutina, que es limando los dientes. Y entonces el resultado final, digamos que sería esto. En cuanto a la saliva del equino, es hipotónica. No confundirse con el sudor, que es hipertónico, error muy común. El pH de la saliva es de 7,5 aproximadamente por su alto contenido de bicarbonato. Recuerden que hay una diferencia en el bovino, que el buffer más importante es el fosfato, también tiene bicarbonato, pero bueno, el fosfato es el que predomina. Y que también va a ser buffer a nivel gástrico. Otro error bastante común es que suelen decir que actúa a nivel del colon. No, la saliva no llega al colon, sino que actúa a nivel gástrico. El equino secreta unos 30-40 litros de saliva diarias. Si recuerdan, era bastante diferente a lo que pasaba cuando nos encontrábamos con caballos en condiciones naturales, que eran unos 100 litros aproximadamente. Fíjense que la parótida es la principal glándula que aporta este volumen y que su secreción es intermitente. ¿Por qué va a ser intermitente? La explicación es que solamente se da esta secreción en el momento de la masticación y del mismo lado que se está masticando. Por eso, en libertad vamos a tener 100 litros, porque come todo el día, y en caballos estabulados 30 o a lo sumo 40 litros. Otra diferencia es, si recuerdan, con el bovino, que aproximadamente puede variar un poco en los libros, pero son unos 180 litros de saliva diaria. El volumen de saliva también va a variar con el tipo de alimento, pero fíjense que tiene relación con la cantidad de masticación que sufre cada alimento. Porque otra vez el 80% del volumen de saliva, como acabamos de decir, es debido a la parótida. Este es un corte de la cabeza de un equino donde vamos a ver el paladar blando, el velo del paladar, que separa completamente la nasofaringe de la orofaringe. También vamos a ver la epiglotis, la tráquea y acá por encima el esófago. Esta separación que acabamos de describir se va a dar siempre, salvo en el momento de la deglución. Fíjense, acá que está el bolo, estamos en la fase bucal de la deglución. Después, ya cuando pasamos a la fase faringe, se levanta el paladar blando. Una vez que ya atravesó, se va a bajar la epiglotis y se va a relajar el esfínter esofágico superior.
y cuando ya tragó, fíjense que volvemos a la situación inicial de total separación entre orofaringe y nasofaringe. El equino tiene características únicas en el esófago, en el estómago y en el centro emético o del vómito, a nivel topográfico, digamos, de ubicación de los órganos, también en cuanto a las ciertas estructuras anatómicas y también fisiológicos, que van a influir en el reflejo del vómito. En este esquema podemos apreciar una vista lateral izquierda de un equino. Nos damos cuenta fácilmente por la presencia del estómago. Lo primero que vamos a mencionar es el esófago, que es muy largo, tiene inserción oblicua. También podemos mencionar que el estómago, además de ser muy pequeño, o sea, en caso de haber una contracción no va a tener gran fuerza. Si recuerdan, en otras especies, en el vómito colabora la pared abdominal. Fíjense que el estómago no contacta con la pared abdominal. ¿Por qué? Porque está en el colon. Esa es otra característica que dificulta mucho el vómito. Recuerden también que en el esófago, si bien tenemos como en otras especies ondas primarias y secundarias, no vamos a tener movimientos antiperistálticos. En cuanto a las estructuras anatómicas, este es un corte de estómago que lo estamos viendo la cara interna, la mucosa. Bueno, podemos mencionar el esfínter esofágico caudal, que está muy desarrollado. El cardias tiene unos pliegues de mucosa muy importantes y también que el cardias prácticamente contacta con lo que es el píloro. En este otro esquema vemos un estómago de equino invertido al que se le ha retirado la mucosa, o sea que lo único que estamos viendo es la capa muscular. Y fíjense sobre todo esto, que es las fibras musculares rodean de alguna forma al esófago y eso también impide el vómito. También podemos mencionar el centro del vómito en el equino, que tiene un bajo desarrollo anatómico y un alto umbral. O sea, hay drogas que en otras especies producen vómitos, drogas eméticas, que no funcionan en el equino. Y como si esto fuera poco, el paladar blando, ¿se acuerdan que era muy elongado en el equino? Fisiológicamente el vómito no ocurre, pero si se produjera sería por la nariz, no por la boca. Entonces, por todas esas causas que vimos, la ubicación de los órganos y de las estructuras anatómicas y también las características fisiológicas del esófago, del estómago, del centro del vómito, incluso del paladar blando, el equino fisiológicamente no vomita. Como les había mencionado, puede ser que llegue a vomitar, pero eso es totalmente patológico, lo haría por la nariz y en general precede a la muerte. Bueno, este es el resumen de lo que vimos y nos vemos en la segunda parte de estómago e intestino delgado.